La película se sitúa en un futuro cercano en el que Estados Unidos se ha sumido en una guerra civil sin precedentes debido al gobierno de un presidente autoritario, que ya va por su tercer mandato consecutivo. En pocas palabras, lo mismo que aconteció en cierto país caribeño llamado Venezuela. Desde el inicio del conflicto, se han formado varios grupos secesionistas a lo largo del país, siendo los principales los Estados Leales, las Fuerzas Occidentales, la Alianza de Florida y el Nuevo Ejército Popular. En un intento de reafirmar su postura, el presidente presenta un discurso televisado en el que anuncia que las fuerzas occidentales de Texas y California han sufrido una gran derrota. Si bien él afirma que la victoria está de su lado, la realidad es que todos saben que las fuerzas occidentales pronto atacarán la capital, Washington. Uno de los tantos espectadores del discurso es Lee Smith, una fotógrafa de guerra con décadas de experiencia a sus espaldas que por supuesto que no puede perderse el mayor conflicto en la historia del país. Junto a su colega periodista Joel, se acerca a un disturbio en la ciudad de Nueva York, donde los ciudadanos están reclamando por falta de agua. Mientras Joel se saluda con su compañero de oficio Tony, Lee procura mantenerse lo más cerca de la manifestación para tomar las mejores fotos. No es la única haciéndolo, pues no muy lejos una jovencita primeriza trata de hacer lo mismo, hasta que un golpe al aire le enseña a guardar distancias. Al ver esto, la protagonista deja su labor y se hace cargo de la jovencita, quien no puede creer que la icónica Lee Smith esté frente a ella. No suficiente con eso, la mujer le cede su chaleco de prensa que le servirá como defensa. El disturbio llega a su clímax cuando una mujer con la bandera de Estados Unidos se lanza a la multitud y se inmola en una tremenda explosión que arrasa con los civiles cercanos. Mientras que la jovencita apenas puede recuperarse de la conmoción, Lee ya está en lo suyo, tomando fotos a cadáveres rostizados. Desde lejos, la muchacha le toma una foto por pura admiración. Por la noche, en un hotel convertido en refugio común, Lee y Joel se reencuentran con su viejo mentor, Sammy, quien los obliga a revelar sus próximos pasos. Como las fuerzas occidentales tienen la capital en su mira, ellos dos desean fotografiar y entrevistar al presidente antes de que lo manden con San Pedro. Sammy palidece al escuchar esto, pues es bien sabido que en Washington no tienen reparos en dispararle a los periodistas, aunque ellos ya han tomado su decisión. Siendo este el caso, el anciano les menciona la mejor ruta a su destino, por lo que se dan cuenta de que él ya tenía pensado esta travesía. Sammy explica que no quiere ir exactamente a Washington, puesto que lo ve como un viaje sin retorno, aunque sí le gustaría visitar el frente actual de batalla en Charlottesville, Virginia. Pese a que podría convertirse en un lastre debido a su avanzada edad, la protagonista termina aceptándolo en su cruzada. Antes de subir a su habitación, Lee es abordada por la jovencita de antes que finalmente se presenta como Jessie, una fotógrafa entusiasta que desea seguir sus pasos. Cuando intenta devolverle su chaleco de prensa, la mujer insiste en que se lo quede y también le recomienda que se consiga un casco y un chaleco antibalas. Si quiere meterse en la selva, tiene que estar preparada. Luego, en la ducha, la protagonista cierra sus ojos por tan solo unos segundos, tiempo suficiente para que todos los recuerdos de los conflictos donde estuvo la atormenten de golpe. El amanecer marca el inicio de su viaje junto a Joel y Sammy, mas no esperaba encontrar a Jessie en la camioneta. Joel se atribuye esto, admitiendo que no pudo decirle que no a la jovencita. En su defensa, Lee fue quien le dio permiso a Sammy. Además, esa chica tiene la edad que tenían ellos cuando empezaron. Tienen que darle una oportunidad. Sin otra opción, la protagonista la acepta con la condición de que se quedará en Charlottesville, al igual que su mentor. Con 1,380 kilómetros por delante hasta Washington, el grupo se lanza a la carretera repleta de autos abandonados y demás vestigios de la guerra. Al toparse con la primera gasolinera, deciden detenerse a repostar combustible a pesar de que tienen más de medio tanque y los tipos a cargo del lugar no parecen ser muy amistosos. Podría ser el único chance que tendrían en todo el viaje. A punta de diplomacia y algo de dinero extra logran convencer a los propietarios de la gasolinera de ayudarles. Durante la espera, Jessie se aleja del grupo en dirección a algo que le pareció interesante, lo que llama la atención de uno de los sujetos locales. Lee no quiere sorpresas indeseadas, por lo que empieza a seguir al tipo, quien lleva a Jessie a lo que alguna vez fue el auto lavado, pero ahora es un centro de torturas de saqueadores, o al menos los locales lo catalogan como tal.
Mientras Jessie observa horrorizada a los hombres colgando, Lee apenas se inmuta ya que esto es su pan de cada día. Aprovechando la situación, la mujer le toma una foto al sujeto junto a los saqueadores, contrario a la jovencita que no pudo siquiera sacar su cámara. De vuelta en la carretera, la protagonista le explica que en su trabajo no puede permitirse la compasión, ni mucho menos las preguntas. Los fotógrafos solo son los ojos del mundo, así que más vale que se ponga las pilas porque le esperan cosas peores. Pese a que Sammy le pide que no sea tan ruda con ella, ya es un poco tarde pues está llorando de la conmoción. Fastidiada, la protagonista se queja de que el asiento trasero se convirtió en una guardería y en un ancianato. Lejos de ofenderse, Jessie le da la razón y promete que no volverá a quedarse congelada. Más adelante, el grupo se detiene en el estacionamiento de un mercado abandonado, por recomendación de Lee, quien le sugiere a Jessie que le tome una foto a un helicóptero derribado. En eso, la mujer elogia su vieja cámara, a lo que ella responde que era de su padre. No es que él haya muerto, solo está en su granja en Missouri fingiendo que nada de esto está pasando. Hablando del tema, la jovencita le pide perdón por haberse colado en su viaje, aunque eso no cambia la opinión de ella, de que aceptarla junto a Sammy fue un error. Si bien Jessie sabía en lo que se metía, Lee tendrá que cargar con la culpa si le vuelan la cabeza en un conflicto. De pura curiosidad, la chica le pregunta si le tomaría una foto llegado ese momento. Caída la noche, un embriagado Joel se fija en la balacera que está ocurriendo no muy lejos de su ubicación. Entonces, convence a sus compañeros de echarle un vistazo al amanecer si es que continúan peleando. Cuando le cuenta de esto a Jessie, también le deja claro que ella tendrá que quedarse a esperarlos. Más allá de que ella afirma que quiere estar ahí, su cara dice lo contrario. Por tanto, Joel le advierte que esta noche no podrá dormir y lo mejor es no esperar a hacerlo. En ese caso, si se termina durmiendo será una agradable sorpresa. Al amanecer, el grupo se acerca a la balacera que vieron antes, tratándose de una batalla entre militares secesionistas y las fuerzas leales al presidente. Los periodistas se mantienen del lado de los secesionistas, en lo que Jessie demuestra estar más suelta en su labor. Quizás demasiado porque Joel tiene que sujetarla para que una bala perdida no la alcance. Por su parte, Lee captura en primera plana a un militar que intentó volver con sus compañeros y terminó acribillado. Jessie no se queda atrás tomando fotos del soldado desangrándose ante sus hermanos de armas. Aún llena de nervios, cumple con su deber. En el ocaso de la batalla, el grupo sigue a los militares mientras estos ejecutan a sus enemigos que ya se habían rendido. Nada de prisioneros. ¿Ven a esos tres siendo acribillados? Bueno, ese es el destino de todos aquellos que ven los videos de Max Movies, pero no se suscriben. Conste que te avisé. De regreso en la carretera y con 465 kilómetros por delante hasta su destino, el grupo se detiene en un campamento de refugiados en Virginia Occidental, donde pueden por primera vez respirar algo de normalidad. Aún en su condición de desplazados, las familias no pierden las sonrisas de sus rostros y los niños juegan como si sus hogares no hubiesen sido reducidos a cenizas. Qué complejidad la del ser humano, capaz de lo peor y también de lo mejor. Durante su descanso, Lee encuentra a Jessie revelando sus fotos con un ingenioso kit de viaje que la acompaña en todo momento. Para hacer tiempo, la muchacha le pide que le cuente la historia de cómo se convirtió en fotoperiodista, al menos la parte que no aparece en su página de Wikipedia. La mujer comienza hablando de sus padres, mencionando que también están aislados en una granja, fingiendo que la guerra no existe. ¡Qué curioso! Al ver el resultado de sus fotos, Jessie se siente apenada porque están lejos de ser perfectas. Mas Lee la insta a seguir mirando. Las fotos que realmente valen la pena son una de cada 30, y el carrete de la muchacha es ejemplo de ello. Esa noche, el grupo lo pasa de maravilla con algo de alcohol y buenas anécdotas, ignorando que serán sus últimos minutos de paz. La siguiente parada en su travesía los lleva a un vecindario idílico en el que parece que la guerra nunca sucedió. Los lugares lucen impolutos y la gente hace sus actividades en la calle con completa normalidad. Intrigados, los reporteros entran a una tienda de ropa donde le preguntan a la encargada si sabe que hay una guerra civil ahí afuera. Ella responde con mucha tranquilidad que todos en el pueblo lo saben, solo prefirieron no involucrarse. ¡Qué comodidad! Ya que están, Jessie convence a Lee de probarse un vestido y permitirse ser una mujer normal, al menos ante el espejo.
La jovencita no pierde la oportunidad de tomarle unas cuantas fotos e incluso le saca una sonrisa. ¿Qué me dicen de Joel con un sombrero? Nah, para él no hay foto. Al salir de la tienda, la protagonista se reencuentra con su mentor y le comenta que este lugar se parece a todo lo que había olvidado. En respuesta, él admite que se parece a todo lo que recordaba. Dicho eso, le indica que mira los tejados de los edificios de forma sutil. He ahí los tiradores que protegen el pueblo y su falsa sensación de tranquilidad. Antes de irse, Sammy menciona que igual no les hubiera gustado vivir en un sitio así. Se habrían aburrido rápidamente. En el camino, los cuatro se hartan del discurso repetitivo del presidente en la radio. Por ello, Joel se pregunta qué le dirá si logra entrevistarlo. A lo que Sammy contesta con seguridad que los tipos como su presidente al final no resultan tan interesantes. Gaddafi, Mussolini, Ceausescu siempre son menos valientes de lo que uno cree. Más adelante llegan a un escenario navideño mal montado donde un cadáver les da la bienvenida. A falta de amenazas, Joel decide seguir avanzando, algo de lo que se arrepiente cuando por poco le vuela la cabeza a un francotirador. Luego de dejar su camioneta en un lugar seguro, los periodistas se topan con un francotirador y su visor que están luchando contra un enemigo atrapado en una casa, el mismo que casi mató a Joel. Cuando él les pregunta por el bando al que pertenecen, ellos simplemente contestan que alguien está tratando de matarlos y por ende deben matarlo primero. Apenas Jesse captura una buena imagen del francotirador, este les da las buenas noticias. Ya no hay moros en la costa. En su regreso a la carretera, los periodistas divisan un auto acercándose a bastante velocidad hacia ellos. Siguiendo el consejo de Sammy, Lee empieza a desacelerar para dejarlos pasar. La cuestión es que no pasan de largo. Aunque lo bueno es que tampoco son enemigos. Solo se trata de Tony, el amigo reportero de Joel, y su colega Bohai. Sustos que dan gusto. La aparición de Tony deja en evidencia que Joel se pasó de la raya esa noche en el hotel con las cosas que le dijo. Pero bueno, ya que está aquí, Tony admite que está cansado de Bohai y de su pésima forma de conducir. Sin previo aviso, se lanza hacia la camioneta de los periodistas. ¿Por qué? ¿Y por qué no hacerlo? La cosa le pareció tan divertida a Jesse que no resistió la tentación de hacer lo mismo, pasándose al auto de Bohai. Este, a manera de broma, acelera con su nueva pasajera y se pierde en la carretera. Al pasar de los minutos, nada de que Bohai regresa, y Lee empieza a perder la paciencia. En plena discusión, se mete sin querer en otra vía y casi choca con un vehículo militar. En su retorno a la vía, acaban encontrándose con el auto de Bohai, ahora vacío, y estacionado frente a una casa de campo. Desde la lejanía, ven que Jesse y Bohai cayeron en las manos de milicianos uniformados de alguna facción desconocida, que están enterrando a civiles en una fosa común. Claramente la cosa no luce nada bien, aunque no pueden abandonarlos a su suerte. Lee, Joel y Tony se dirigen con cautela hacia los milicianos mientras que Sammy se queda atrás, dado que su avanzada edad no le ayudará a correr si la situación lo amerita. Joel se encarga de dialogar con el líder de los milicianos, un tipo con unos curiosos lentes de sol y con sus manos empapadas de sangre. Si bien Joel le deja claro que solo son periodistas que están de paso, el líder miliciano le dispara sin piedad a Bohai, dejando atónitos a todos. De nuevo, Joel le repite que son periodistas estadounidenses, a lo que el miliciano responde con una pregunta: ¿qué clase de estadounidenses son? Entonces, cada uno le revela su lugar de origen. Todos provienen de estados nacionales, a excepción de Tony, el cual, aguantando las lágrimas por la muerte de su amigo, confiesa que es originario de Hong Kong. No debió decir eso. El líder miliciano se lo hace saber con un balazo fulminante, y lo que antes era silencio de parte de los periodistas, ahora se torna en un griterío tratando de salvar sus vidas. En medio de la discusión, Sammy reaparece con la camioneta y se lleva por delante a los milicianos. Jessie, quien cayó en la fosa común, es rescatada por Joel. Una vez en la camioneta, consiguen escapar de este infernal lugar, esquivando algunas balas en el proceso. Del shock, Jessie acaba vomitando en su asiento, al mismo tiempo que Sammy confiesa que no puede seguir conduciendo. Por desgracia, una bala lo alcanzó. A través de un bosque en llamas, el anciano va perdiendo poco a poco la conciencia hasta que cierra sus ojos por siempre. A su llegada al campamento militar de las fuerzas occidentales en Charlottesville, los periodistas por fin pueden permitirse llorar sus pérdidas, cada uno a su manera. Cabizbaja,
Lee le echa un último vistazo a la foto de un Sami inerte antes de borrarla. Para empeorar la situación, la mayoría de los soldados del gobierno se han rendido, lo que ha adelantado de golpe la invasión de las fuerzas occidentales hacia Washington. Ahora, solo quedan unos cuantos agentes del servicio secreto y remanentes de las Fuerzas Armadas protegiendo al presidente. Es decir, es cuestión de horas para que lo maten, y el viaje de los periodistas habrá sido en vano. Con este pesar en su mente, la protagonista se acerca a una consternada Jessie, quien menciona que lamenta la muerte de Sami, pese a que no lo conocía tanto como sus compañeros. Lee la detiene en este punto, explicándole que ese Sami que conoció en el viaje fue el Sami de toda la vida, por lo que sí lo conoció de cierta manera. Según ella, su mentor pudo haber muerto en circunstancias mucho peores, teniendo en cuenta que nunca quiso dejar de trabajar. Al menos se fue haciendo lo que más amaba. Por su parte, Jessie confiesa que estos últimos días ha sentido mucho miedo y también se ha sentido más viva que nunca. Supongo que de eso se trata, ¿no? Al rato, las fuerzas occidentales comienzan a movilizarse en dirección a la capital. Ante eso, Lee y Joel se dicen lo mismo con sus miradas. Van a ir a la capital. Y así, el trío de reporteros terminan en medio de una guerra sin cuartel, en la que Jessie trata de obtener las mejores fotos, mientras que Lee, por primera vez en su carrera, se queda paralizada debido al estrés postraumático. Ha visto tanto que ya no puede seguir haciéndolo. Siguiendo a las fuerzas occidentales, los reporteros se acercan al perímetro fortificado de la Casa Blanca, protegido por los pocos soldados que aún son leales al presidente. Aún así, cuentan con una mejor posición y un lanzamisiles que no temen usar, por lo que las fuerzas occidentales recurren a un tanque que les limpia el camino a sus compañeros. A la vez que Jessie se mueve como un pez en el agua en medio de la balacera, Lee tiene que ser arrastrada por Joel por su propio bien. Finalmente, las fuerzas occidentales consiguen traspasar la entrada a la Casa Blanca, momento en el que Joel se topa con un colega de profesión que le informa que el presidente será ejecutado en el acto. El primero que llegue, lo mata. Hablando del rey de Roma, los soldados divisan al presidente huyendo en un convoy del servicio secreto que afortunadamente logran detener a tiempo. Mientras que los soldados abren fuego contra los agentes, la protagonista se queda viendo fijamente la Casa Blanca, ahora aparentemente abandonada. Su sentido arácnido se enciende de inmediato y deduce que el convoy no fue más que un engaño, pues el presidente en realidad sigue escondido en la Casa Blanca. Por lo tanto, el trío se dirige a ese lugar junto a algunos soldados de las fuerzas occidentales. Si bien el lugar parecía vacío, pronto se topan con la directora del servicio secreto que intenta en vano negociar la rendición del presidente. Repito, nada de prisioneros. Esto marca el inicio de la batalla final entre las fuerzas occidentales y los agentes del servicio secreto en un largo pasillo hacia la oficina oval. En eso, Lee cruza de lado a lado con la intención de obtener mejores fotografías pese al peligro que supone. Jessie no tarda en repetir los pasos de su ídolo, aunque justo entonces, un agente del servicio secreto se asoma desde el final del pasillo, y no precisamente a saludar. ¿Recuerdan que Lee afirmó que le tomaría una foto a Jessie si la llegaban a matar? ¿Quién diría que la cosa resultó al revés? Apenas después de tomar la foto, la jovencita cae en cuenta de lo que sucedió más. Joel le recuerda que han llegado demasiado lejos como para detenerse ahora. Ya en la oficina oval, Joel convence a los soldados de no dispararle al presidente, al menos hasta que le dé una frase para su reportaje. Al igual que los grandes dictadores de la historia que ocultaban su cobardía, el presidente responde de forma lastimera lo siguiente: por favor, no dejen que me maten. Satisfecho, Joel se aleja para que los soldados hagan lo que vinieron a hacer: matar al presidente. Mientras que Jessie toma fotos del momento histórico. Conforme avanzan los créditos, se revela lentamente una fotografía de soldados sonrientes de las fuerzas occidentales posando con el cadáver del difunto presidente. Y pensar que esto podría suceder en cualquiera de nuestros países. Es por ello que siempre debemos defender la democracia por sobre todas las cosas. Al final del día, los dictadores son solo hombres y son muy cobardes. Antiaéreo, están disparando. Apoyo aéreo en camino.
Encuentren a Connor. Código 99. Si disfrutas del cine bélico, te invitamos a ver esta trilogía donde no solo la Casa Blanca está en peligro, sino el resto del mundo libre.